Manuel Cotilla, de Los Misterios. Hola, José Manuel. ¿Qué tal, Olga? Buenos días. Buenos días. Bueno, la voz viene vía telefónica, no de ultratumba, o sea que... Esta vez es vía teléfono, Olga. Esta es vía teléfono. Desde el más allá me va a costar trabajo, ¿eh? Bueno, no vamos a dar facilidades, ¿eh? No vamos a dar. No las vamos a dar. Por eso, oye, pues vamos a hablar de ese fenómeno que es un término ECM. ¿Qué significa ECM, José Manuel? Pues digamos que son las siglas de experiencias cercanas a la muerte, sí. De un tema tan tan temido para algunos, ¿verdad? Ni tan interesante para otros. Desde Hombre, un punto a mí de vista... simpático no me resulta. No. Es un tema oscuro. Sin embargo, no deja de ser interesante, digamos, desde un punto de vista médico y desde un punto de vista incluso espiritual para algunos, el saber todas esas series de circunstancias que se alían tras una muerte clínica y tras lo que comentan precisamente los testigos o las víctimas, entre comillas, de estas experiencias cercanas a la muerte, precisamente de lo que hay al cruzar a ese otro lado, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué cuentan esas personas que han estado en ese trance tan extremo como la muerte? O sea, que no se sabe si tenía un pie aquí y otro allí, ¿no? Pues sí, digámosle que es una forma particular de contar todo lo que es su experiencia, porque digamos que respondería a un patrón o una secuencia donde primero el paciente que ya está en ese tránsito, lo que siente es una enorme sensación de paz. Sí. A continuación tiene la impresión de flotar por arriba del propio cuerpo, es decir, sale, es como si saliera de su cuerpo aun viéndolo en la camilla tendido donde le asisten los médicos y demás. Sí. Perciben todas esas personas que están alrededor, todas esas personas que se reúnen en un momento, dan un quirófano para, dentro de su trabajo, tratar de salvarle la vida a ese paciente, pues él los puede ver, incluso escucha esas conversaciones que tienen entre ellos, incluso nota y percibe detalles difíciles, digamos, de percibir, incluso de forma acústica. Sí. Tiene una visión panorámica, es lo que te comentaba y le comentaba a nuestra audiencia, es como si estuviera viéndolo desde arriba y fuera espectador a su propia reanimación, es una visión panorámica. Sí. Tiene la ampliación de todos los sentidos, todas las percepciones se ven súbitamente ampliadas, a pesar de estar en ese trance de muerte. Enseguida, después de todo esto, tiene un efecto, le dicen el efecto túnel, porque el paciente comienza a entrar en un túnel de luz, y comienza a caminar por él, al final del cual solo ve una luz, que es la que, digamos, es ese faro que guía al paciente moribundo. A continuación se da cuenta o percibe la presencia de lo que le dicen seres de luz. Esto yo quisiera hacer un matiz en todo esto del ser de luz, porque normalmente se identifican con lo que son arquetipos religiosos, religiosos, culturales, filosóficos e incluso psicológicos de la propia persona. Es decir, que dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos y de la religión que profese, en este caso la víctima, va a tener una percepción de quizás ese ser de luz puede ser Jesucristo, o puede ser Buda, o puede ser cualquier otra, según la religión que profese, por lo que se intuye que tiene mucho también de arquetipo psicológico. Sí. Digamos que sería la frontera de las dos dimensiones, entre el límite de la vida y la muerte, y son las descripciones quizás más importantes que hacen todas estas personas que han tenido esa experiencia. A continuación, fíjate qué curioso, Olga, la persona súbitamente comienza a ver su vida pasar como si fuera una película. Esto que se comenta tantas veces, que he visto pasar mi vida rápidamente delante de mí en un segundo. Bueno, pues es algo que es cierto. Perciben ciertos detalles de su vida, quizás los más marcados. Y a continuación, cuando ya va a dar ese paso a cruzar a esa luz donde le espera ese ser de luz y donde todo es paz, bueno, pues el sujeto ve un obstáculo, una especie de personas que lo llaman, normalmente son familiares, pero familiares que están en este otro lado, en este otro lado de la vida. Y quizás por ellos esta persona que está clínicamente, teóricamente, presuntamente muerta, pues decide dejar ese túnel de luz donde todo es paz
y regresar precisamente al punto de origen, que es el cuerpo más estrecho de este paciente, sí. Y donde nuevamente comienza lo que es el ciclo vital, ¿verdad? Sí. Reanimación de las constantes vitales, dolor, unas tensiones y bueno, ya el despertar, ¿verdad? Días después o minutos o horas después de todo lo que ha sido ese proceso de reanimación, y tener consciente este recuerdo de esta experiencia tan viva que se ha producido precisamente en ese lado que le llamamos muerte. Sí, o sea que parece ser que hay casi una decisión de volver, y yo no sé si saben que van a volver, o sea que depende de ellos. Y aunque sea brevemente, José Manuel, nos quedan 2 minutillos. ¿Deja alguna secuela el haber pasado por esa experiencia? Sí, precisamente, sí. Olga, y digamos que mejora a las personas, sí. Porque se producen unas profundas alteraciones de comportamiento que ocurren normalmente en el 90%, fíjate, de las personas que tienen estas experiencias. Pierden sí. el miedo a la muerte, lo que se llama normalmente tanatofobia, de tánatos, sí. Pasan a dar más valor a su propia vida y a los demás. Se replantean incluso las perspectivas de la experiencia física, lo que se le llama un reciclaje existencial, sí. Y al final hay un despertar de una conciencia social que bueno, hace que sea bastante positivo de cara precisamente al paciente en su vida, claro. Sí. Y bueno, en 1 minuto yo creo que es muy poco tiempo para poderlo explicar, pero ¿serían reales esta experiencia? ¿La medicina se pronuncia o no? Es complicado, pero... Sí, para 1 minuto es muy complicado. Dicen los médicos, recordaba a Enrique Vila, que decía que estos son experiencias que se producen de forma y manera que a los propios testigos, a los propios pacientes, pues son reales, ¿verdad? La experiencia lo quiere explicar desde un punto de vista, o la medicina desde un punto de vista de la hipoxia, de la falta de oxígeno en el cerebro, de las propias drogas que produce el mismo cerebro en esos trances, o incluso de recuerdos perinatales antes del nacimiento. Sin embargo, hay otros médicos como Raymond Moody y Elizabeth Kübler-Ross quien opinan que es un paso real, un paso que hay un tránsito entre la vida y la muerte, que son experiencias reales. Decir que el doctor Van Bommel recientemente, en el año 1997, ha hecho un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte, y comentaba que el 18% de los pacientes que las sufren son experiencias reales. Ah, pues mira, nos quedamos con eso. De verdad es una experiencia real, de verdad hay vida después de la muerte. Ahí queda en suspenso y volveremos con esos misterios, con nuestro cotilla de los misterios, José Manuel. José Manuel, buenos días. Buenos días. Muy fuerte. Gracias, buenos días. José Manuel García Bautista, que recuerdo los apellidos. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Un abrazo, Olga. Buenos días. Adiós.